Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. Bienvenidos una vez más a su podcast Paideia. Este es el capítulo número 6. Me encuentro contento, agradecido, alegre por seguir la corriente que hemos llevado este mes, dando el especial del mes de la mujer. Y en esta oportunidad tenemos a una persona que al caminar libera poesía, al hablar inmuta con sus palabras todo aquello que se encuentra a su alrededor. Para mí es un placer, realmente un placer, tener a Carmen Martínez. Se encuentra hoy con nosotros, poeta, rapsoda, escritora. Eso para ser breve, para no extenderme tanto. Y quiero darte la bienvenida, Carmen. Qué bien, Alessandro. Tienes un nombre precioso, por cierto, inmenso. Dios mío, Alejandro, fíjate tú. Tampoco el mío está mal, ¿eh? Carmen en latín significa poema y en árabe jardín. O sea que yo creo que me viene al pelo el nombre. El nombre, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Me parece súper bonito el nombre, ahora que lo dices, la etimología, porque mi mamá se llamaba Carmen también, Pues del que lo Carmen. sepas, sí. Y es como, wow, conectas algo, le das la historia y Curioso, ¿verdad? compensa Sí. muchísimo. Carmen, vamos a empezar por lo simple, para irnos introduciendo en este maravilloso viaje que invitaremos al público que lo disfrute. Vamos ¿no? a ello. Carmen, tengo aquí 2 de tus libros, Ajá. de varios libros que has escrito, Ese inmenso amor que duele tanto y Versos sin tregua. Antes de hablar de los libros, ¿pudieras comentarnos un poquito de tu historia? ¿Cómo es el mundo de Carmen? ¿Cómo ve el mundo Carmen? Pues el mundo de Carmen es sereno y a la vez efervescente. Es apacible y a la vez apasionante. Y sobre todo es un mundo lleno de gratitud, de verdad, por el privilegio de vivir. Yo volvería a decir esa maravillosa canción de Violeta Parra, ¿no? Gracias a la vida que me ha dado tanto. Sí. Eso le da un sentido a la vida y una fuerza de andar, la gratitud. Para mí es uno de los sentimientos más grandes que puede tener una persona. Creo que cuando te sientes grato, no hay una emoción antagónica que derribe el ímpetu con el que vives, ¿no? Es una sensación satisfactoria, es una sensación como de plenitud, como de decir, me han dado tanto y estoy devolviendo, ¿no? Estoy devolviendo en gratitud. Eso que se llama en los evangelios talentos, pues esos talentos que tú tienes que devolver, ¿no? Porque me parece... Y para empezar, el primero es dar gracias a la vida, a quien corresponda. Yo no sé, a Dios, a tu ángel de la guarda, al destino, a la vida, a lo que sea. A cada uno yo doy gracias constantemente. Y me parece que es justo y necesario. Realmente es justo y necesario. ¿Hay algo por lo que tú puedas dar gracias hoy por hoy? Bueno, sé que hay muchas cosas que agradeces, como dices, pero ¿hay algo que te lleve a decir gracias por esto? Gracias a mí, gracias al universo, gracias al mundo que me rodea, que te haga levantarte y marcar los pasos tan firmes que das. Pues mira, yo creo que me ha dado la vida el privilegio de llegar hasta aquí. Es decir, tu vida es una sucesión de sentimientos, pues porque tienes primeramente la parte de tu infancia, luego la adolescencia, luego la juventud, luego la madurez, que vives como muy deprisa. No te das cuenta realmente de que vives, ¿no? Porque estás primero, eso, con esa especie de carrera hacia lo desconocido que no sabes dónde está, pero vas a buscarlo. Después ya te montas en el negocio de la familia. Tienes que sacar adelante unos hijos, una casa, un trabajo. No te das tregua, como en esos versos, sin tregua. Y sin embargo, yo ahora doy las gracias porque estoy viviendo ese momento en el que soy consciente de casi todo lo que me pasa. Es decir, no paso por la vida, me meto en la vida. ¿Sabes? Wow. La atrapo. Y a eso es exactamente a lo que yo le doy las gracias haber llegado. Te decía por eso que mi vida es serena y apasionante.
y efervescente. No me digas que no es una maravilla, ¿no? Estar a mi edad con esta sensación de que tengo que descubrir cosas, de que para mí no está en absoluto, no he llegado a ese sitio que yo quiero, tampoco tengo prisa. No, ese camino que estoy en este momento haciendo, lo estoy haciendo dando pasos potentes, disfrutones, eso es. Wow, qué hermoso, qué apasionante. Sabes que hay algo que dicen que cuando te rodeas, ¿no?, de alguien con esa energía, tú te impregnas automáticamente. Y para mí es un privilegio porque conecta todo lo que tú puedes desear conocer de esa persona. En este caso quiero conocer por qué luchas, qué te motiva para dar gracias y para dar gracias y para levantarte diciendo, mi búsqueda continúa. Pues mira, yo creo que la salud es importantísima, pero hay mucha gente que tiene salud y le falta la otra luz, que es la ilusión. Yo tengo salud, pero es que a esa salud le añado enormes dosis de ilusión. Siempre ando buscando, tocando timbres, esos timbres, ¿no? Dijéramos metafóricamente hablando, puertas que se me abren. Si no es una puerta, es una ventanita y yo respiro ese aire. O sea, con una capacidad y una intensidad que a veces me pellizco y digo, pues eres afortunada, Carmen, porque podrías estar en este momento pensando que tu vida ya había llegado a ese punto en el que la ibas a vivir con una placidez casi como sin vida, sin ritmo. Pues no, yo sigo pensando que la vida cada día te descubre una cosa, te da algo nuevo. Y es que además es cierto, o sea, no te lo digo de teoría, es que lo vivo, por eso no tengo ninguna especie como de está mintiendo. No estoy mintiendo, es la pura verdad. Claro. Me habías comentado que el poeta no se da el privilegio de mentir. No, es imposible. Y es que, ¿cómo tú mientes cuando estás descubriendo tus emociones y tus sentimientos? No, sería un fiasco además, no podrías. O sea, un poema lo primero que tiene que tener es verdad absoluta. Por eso hay que ser muy osado, de abrirte, yo es que digo, te abres en canal. Mira, hay muchas poetas, grandes poetas, yo soy aprendiz sin más, que dicen que escribir es doloroso. Para mí no. Para mí no es doloroso, es absolutamente gozoso. Pero te voy a decir una cosa, Alexandro, yo no escribo en la felicidad. Yo me verás posiblemente optimista y vital, y lo soy, a morir. Pero sin embargo mi poesía siempre está hecha en el dolor. Es decir, yo me muevo para escribir en el dolor. Yo suelo decir que la felicidad la vivo y el dolor lo escribo. Porque lo necesito, porque para mí escribir el dolor es una catarsis. Es la mejor manera que yo sé, primero, de poner en orden los sentimientos, porque ahora mismo estamos hablando y se te van las palabras, ¿no? Pero si tú tienes que escribir, tienes que hacer la disciplina de poner en orden esos sentimientos. Y al ponerlos en orden, estás haciendo una especie de juego disciplinario emocional en el que efectivamente te estás abriendo en canal y estás haciendo, para mí, una catarsis absoluta. No me digas que no es un privilegio. En realidad lo es. Y es que, o sea, eso querría decir que hasta para experimentar el dolor hay que tener disciplina y transformarlo. La disciplina. Yo lo llamaría una alquimia. La disciplina para mí es importantísima en todos los órdenes de la vida. Disciplina para no despistarte, para no entretenerte, para vivir conjugando el verbo en todos los tiempos verbales, ¿sabes? Y cuando eres joven no lo puedes hacer porque tienes tantas cosas, tantas derivadas que te están llamando, que te están provocando que les dediques atención, que a lo mejor te pasas la vida sin darte cuenta de lo que realmente estás viviendo. Claro, y pasarán años y no sabes realmente lo que has hecho con tu vida, ni siquiera lo que quieres hacer. Me llama muchísimo la atención eso que dices de que del dolor es que tú alimentas. ¿Sí? Es curioso. Sí, es muy curioso, pero sí sé que no hay, como dice un dicho, no hay mal que por bien no venga. Por supuesto, y para ganar hay que perder, eso vamos, está clarísimo. Y el dolor no es más que gasolina en bruto.
Sí. Si no sabemos procesarlo, no podemos hacer nada con ello. Hay algo que dicen que no es realmente lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que sucede. Con lo que nos sucede. Es que, a ver, yo nunca he oído que aprendas de una vida feliz. Tú aprendes cuando tienes eso que llaman crisis, que es una palabra griega que significa juicio, decisión. Cuando tú tienes una crisis tienes que solucionarlo y ahí es donde exactamente maduras y ahí es donde yo me muevo porque me ayuda a pensar. Cuando hay una crisis, pues sobre todo emocional, las crisis emocionales son las que en mi caso me impelen, ¿no?, a escribir. Hay otros poetas maravillosos que por la sociedad en que les ha tocado vivir, antes, ahora y las que le tocará, esa necesidad es de una especie de denuncia frente a una sociedad injusta, ¿no? Vale, a mí lo que me mueve es ese dolor emocional, ese dolor del alma. Ese es el que a mí me motiva, el desamor, el desencanto. Eso me parece fascinante para escribir sobre ello. Pero ¿cómo se lidia o sea, en el momento en el que tú logras identificar el dolor, ¿no? Porque, bueno, Buda decía que el dolor es un vehículo de conciencia. O sea, que cuando hay dolor, lo primero es identificarlo. Uh-huh. Y luego ver de dónde viene. Pero en el momento en el que tú... Porque es que no es tan... Lo digo porque no es tan fácil como que quitar esa bruma. Limpiar el parabrisas para poder tratar de hacer algo con ello. Pues yo el parabrisas lo utilizo con un boli y lo que es el cristal que tengo que limpiar es un papel en blanco. Enfrentarte a una hoja en blanco y ser capaz de ir poniendo con toda la honestidad del mundo eso que tú sientes, lo que te está convulsionando, para mí es una limpieza de espíritu y es la forma. Yo, por ejemplo, es la forma en que pude superar varios dolores, el dolor de la muerte de mi madre, que fue muy joven, con 58 años, yo todavía era una niña de 32, relativamente joven, con ya 2 niños, y yo no tenía a mi madre al lado. La muerte de mi marido hace 19 años, pues yo también le dediqué un libro, un poemario que titulé Huérfana de él, y ese poemario para mí fue la catarsis para yo ser capaz de decir todo eso que sentía en alto, ponerle voz, ¿sabes?, al dolor y luego negro sobre blanco, escribirlo. Es un matiz que me contaste que es el con el que ves la poesía. Uh-huh. Poner negro sobre blanco. Creo que con eso te referías también el hecho de quitar las esquinas de tu vida. Sí, y hacerlas redonditas, pero siempre que quede... No hay rosa sin espinas. Una rosa sin espinas es algo que no parece natural, ¿no? Es verdad que yo intento que las esquinas estén redondeaditas, que en mi vida haya pequeñas espinas, porque eso me ayuda a enfrentarme a la realidad, ser humilde conmigo misma, saberme frágil, ¿sabes? Saberme vulnerable, claro. Wow, hay algo que me gusta mucho, ahorita que dices vulnerabilidad, y es que se puede medir el coraje de una persona mediante su capacidad de ser vulnerable. Quiero decir, no cualquiera apela a la vulnerabilidad. Pero es estupendo, ¿no? Saberte vulnerable y además dejarte llevar Completamente. Por esa vulnerabilidad en la que yo suelo decir, mi vulnerabilidad al final termina siendo mi fortaleza. Wow, qué increíble. Carmen, ¿cómo llega la poesía a tu vida? Pues mira, llega como ese amante inesperado que de repente te encuentras al doblar una esquina y que no te lo esperas, porque yo no había sido ni niña de diarios, que todas las niñas tienen su diario, no había sido tampoco lectora de poesía, pero de repente hay una especie como de necesidad de que yo tengo que escribir lo que siento, lo que pienso, lo que me convulsiona, lo que sueño, lo que me erosiona, todos esos... Es que hay un montón de verbos, ¿no?, que todos hacen que tu corazón esté lleno de ellos. Y se me ocurrió empezar a escribir. Claro, al principio mis poemas eran enormes porque eran historias y eso no puede ser. El poema, cuando es un poema que merece la pena, es cuando tú en 3 líneas has dicho algo que resume un sentimiento y que además a tu lector le has hecho que lo interprete a su manera. Por eso, claro,
al final tienes esa evolución. Y en este último libro, el número 11, a ver si saco el 12, pues tengo un final que lo llamo breverías, en el que digo esto que yo te acabo de decir. Con 2 líneas he hecho un pensamiento. Claro, yo cuando veo eso y veo mis primeros poemas, que son historias, digo, pero bueno, también tengo que ser conmigo mismo clemente, claro, ¿no? estabas en preparación. Claro. Creo que todo tiene su valor, ¿no? Y tengo además, me parece estupendo ser clemente con uno mismo, no te puedes Claro. estar todo el rato juzgando, no. Yo antes era muy de negros y blancos. ¿Qué de grises hay, Alessandro? Y qué bonito es esas paletas de grises, de verdad. O sea, que eras entregada completamente. Demasiado exigente, demasiado drástica, demasiado esto está bien, esto está mal. Y era un horror, porque también a la gente le hacía sentir un poco como incómoda, ¿no? Por eso te he dicho, ahora cómo estoy serena, placentera, pero efervescente. Claro. Mm. Wow, y eso podría parecer contrarios en. O sea, podría parecer que no se puede tener esas dos. Pero eso se llama evolución, ¿no? Completamente Y juegas evolución. con ello y además yo precisamente por eso disfruto de la vida, porque ya no estoy en esos puntos tan extremos. Sabes compensarlo, sabes llevarlos a su. Sí, pues este es un poco gris clarito, aquel un poco más oscuro, tal, no sé qué, no me voy a los extremos porque es una pérdida de tiempo, porque luego Claro. además te das cuenta que hay que, no sé, no ser tan exigente, Claro. tan exigente. Por eso de repente el yin yang tendrá su punto negro en el blanco y su punto blanco en el Seguramente. negro. Para no irme de lo que estábamos hablando, que comentaste de unas breverías que habías escrito, Sí. que las leí y me parecieron espectaculares porque soy Está muy bien. amante Sí, ¿te gusta? de esas breverías y por eso me gustan mucho los haiku. Ah, los haikus. Ya sabes la técnica del haiku, ¿no? 5-7-5. 575. Sí, porque efectivamente me parece una técnica preciosa. Mira, uno de los maestros del haiku es Maitsubatsu y dice, fíjate qué bonito, no tiene nada mi casa en primavera, lo tiene todo. Qué bonito, ¿no? Hermoso, hermoso. Y es que las cosas breves, Claro. pero bien hechas. Ya lo dijo el clásico, lo breve es y bueno. Exactamente. Me gusta mucho uno que dice, algo me dijo el atardecer y la montaña. Ya lo olvidé. Ah, qué bonito. O sea, es esa falta de conciencia de la que estábamos hablando, de sí, cómo sí. se pasa la adolescencia, la niñez, de las que no nos percatamos. Y es que tanto nos dice. Qué pena, ¿verdad? Estamos como, a ver cuándo es Navidad, a ver cuándo son las vacaciones de verano, a ver cuándo viene Semana Santa, a ver cuándo es mi cumpleaños. Estás siempre, no sé, como ansiedad, esperando lo que a lo mejor no va a suceder. Siempre estás en esa especie de... Y haber llegado a ese punto en el que te paras y dices, no voy a esperar lo que va a suceder, voy a vivir lo que está pasándome ahora. Pasándome en este instante, por ejemplo, ¿no? Disfrutarlo pues es al 100%. fantástico. No Claro. es que no debería haber otra cosa que no sea pensar en lo que Claro. estás haciendo. Pero ya que menciona el hecho de que estamos tan ansiosos, quiero decir, en este momento histórico, ¿dónde se sitúa la poesía ahorita que estamos sobreestimulados, ansiosos? Sí. O sea, ¿qué papel juega la poesía en este momento? Bueno, yo como me muevo mucho en este mundo, leo bastante, voy a conferencias y a recitales, me preocupo y estoy sorprendida, gratamente sorprendida, de la cantidad de gente joven que está entrando en ese mundo. Porque me parece que es un mundo en el que de alguna manera puedes encontrar esa especie como de zona pacífica, que no digo yo que no sea también con su punto de pellizco, que no tiene nada que ver con ese otro. Para mí es que el tipo de vida que se lleva ahora en general es tan vacío, tan banal, que claro, cuando ves a esa gente joven que se está interesando, preocupando, lanzando poesía, editando, que editar ahora es todo un reto, ¿no? Pues digo, mira, nuestro gran Gabriel Celaya, un poeta maravilloso nacido en San Sebastián, dijo que tenemos que conseguir que la poesía sea un arma cargada de futuro. Y es así. es que lo es porque
en algún momento, aquí en España, después de lo que sucedió, o bueno, en el transcurso que sucedía, hubo un poeta que dijo, la poesía no va a combatir lo que está sucediendo en este momento, pero sí va a ser una herramienta para sostenerlo. Claro. Es lo que le da vida en un momento tan oscuro. Por eso te decía eso, que es maravilloso. Yo, por ejemplo, pues si me preguntas qué poetas mujeres, ¿no?, te gustan, pues es que no sabría decirte, pues que me gustan muchísimas. Pero alguna te ha influenciado mucho. Claro, bueno, me ha influenciado no para mi vida, sino porque como la he estudiado, pues por ejemplo aquí tenemos una mujer maravillosa que nació en 1902, bilbaína, Ángela Figuera, que si una cosa me fascina de ella es la evolución. Cómo empieza con una, claro, esa señora vive la guerra porque nace en 1902, imagínate, ¿no? Y cómo empieza con una poesía pues dulce, florida, el nene, el marido, la casita, y cómo va evolucionando hacia una poesía de denuncia de injusticia, de denuncia de una guerra, de denuncia de hermano contra hermano. Y saber eso, que luego te ayuda a que tú puedas recitar eso que esa mujer en este caso ha escrito. Quédate con ese nombre, Ángela Figuera. Ángela Figuera. Ángela Figuera. Los invitamos a buscar a Ángela Figuera, una poeta... maravillosa, sí. Nacida en Bilbao en 1902. Bilbaína. Poeta. Me dijiste que no te gusta la palabra poetisa. No, no me gusta. No sé por qué. No me es gusta. que realmente a mí tampoco me gusta. Ya que lo dices, no me gusta porque no suena... O sea, creo que la poesía es universal. Eso No conoce, o en algunos puntos, hombre, mujer, femenino, masculino. Es quitarle un poquito como de verdad, Sí. como de fuerza. Bueno, este es poeta. Y bueno, aquí ya es poetisa. No. Y de repente, tienes? o sea, hasta hay una etiqueta desde afuera, ¿no? Para los poetas. Hay una etiqueta de que el poeta es solo, se la pasa solo leyendo. Ojo, el poeta, él o ella son gente muy inquieta, muy atormentada, ¿eh? De verdad. No es que yo haya leído todo, imposible, ¿no? Claro. Pero es cierto que para escribir poesía tienes que tener, no hablo de mí, hablo de esas personas que he leído, un poquito de atormentamiento, si se puede utilizar ese término que no sé si existe. Sí, son gente muy atormentada. Pero atormentada. Bueno, también hay gente, por ejemplo, mira, te voy a decir una persona que yo también admiro muchísimo, que es Gioconda Belli, poeta nicaragüense, nacida, yo nací en el 47, ella en el 48, luego soy un año mayor que ella. Esa mujer escribe desde el gozo, escribe como ella dice, ella utiliza palabras muy curiosas, escribe como un caballo relinchón. Fíjate, o sea que no siempre escribes desde el tormento, claro, ¿no? Claro. Pero es cierto que, por ejemplo, la gente que escribió durante la Guerra Civil o la gente que escribió en la dictadura chilena, en la dictadura argentina, todas esas dictaduras, esa gente no puede escribir una poesía pacífica, tiene que hacer todo el rato denuncia porque es lo que ella está viviendo en ese momento, ¿no? Claro, y es que el siglo XX podría decirse que fue uno de los peores siglos que hemos vivido. Podría decirse. Guerras, 2 guerras mundiales, enfermedades. Pero vaya personajes que salieron en ese momento. Sí. Y ahí es donde yo digo, la crisis es una oportunidad. Te lo he dicho, la crisis, exactamente claro. Lo que... Es una oportunidad. Retomando lo que me dijiste, porque ya desde principios de siglo podríamos ver personajes que estaban haciendo trabajos, investigaciones, y donde se empezaron a poner semillas que más adelante empezamos a descubrir. Y en este siglo no está pasando exactamente eso. Porque podríamos pensar que todo está muy calmado. Bueno, fíjate lo que hay debajo. Pero yo creo que en este momento, ya te digo, la gente vive demasiado en la superficie, para mí, en mi opinión. Y tú no... No, hay que vivir en el fondo, hay que meterte hasta adentro. Y la gente que ha vivido eso que tú has dicho, guerras, pues fíjate, 2 guerras mundiales, una guerra civil, en fin, es gente con un coraje. Por eso ahora, cuando nos estamos quejando con razón de todo lo que nos está pasando, no, de esta pandemia que nos está volviendo locos, y dices, y esa gente que está muriendo y que ha vivido todo eso y que ahora lo que tenía que tener era paz, y lo que le está pasando es que se está muriendo en soledad, eso me parece de una injusticia. Total, ¿no? Sí. Carmen, quisiera
tengo que preguntarte esto acerca del viaje de tu libro, Ese inmenso amor que duele tanto. ¿Podrías llevarnos de la mano contándonos la experiencia que fue para ti escribir ese libro? Que, mira, todo lo que hemos hablado lo he conectado tanto con el libro porque es un viaje. O sea, quiero que se tome tal cual un viaje que hay que disfrutar e ir con la mayor claridad y amplitud posible Bueno, para empezar quiero tener. que, como esto se va a ver, quiero que la gente vea la maravilla de portada. Es un esqueleto con un corazón inmenso. Porque el título es Ese inmenso amor. Todo junto. Inmenso amor. Fíjate qué diferencia si tú dices inmenso amor o dices todo junto, que es como está escrito. 3 puntos suspensivos, que duele tanto. Para mí el amor es dolorosísimo. Es gozoso, pero claro, tiene su parte de dolor. Entonces, si me lo permites, ¿te puedo leer el prefacio? Puedes leerlo y puedes recitarlo. Sí, mira, normalmente a un libro se le hace siempre un prólogo. A mí me gusta más la palabra prefacio. Y lo hago yo, me lo hago yo a mí misma. Con lo cual, si tú me hablas de este viaje, te voy a decir por qué escribo este libro. Así no me ando dispersando. Porque además lo digo en primera persona. Claro. Escribí este libro fortalecida por la convicción de que en el dolor nace un nuevo tiempo. Y es que toda existencia conoce su día de traumatismo primario, que divide nuestra vida en un antes y un después, y cuyo recuerdo, incluso furtivo, es capaz de paralizarte con un pánico irracional. Para superar ese terror hice un viaje en su busca, y enfrentándolo me asomé a cada rincón del abismo que se abría ante mis ojos. Solo así creo haber podido logrado controlarlo y en ocasiones ser más fuerte que él. Una vez más constato que el tiempo es el mejor de los arquitectos. Sin prisa, sin aspavientos, va situando en su justo lugar sentimientos incoherentes que sin él como testigo y juez cabalgarían sin freno. El tiempo y su fiel aliada, la paciencia, ayudan a limar esquinas, filtrar emociones, destilar veladuras y desenmascarar acciones. Ya está, ese es el viaje. Tenemos que aterrizar un momento. Aterricemos. Voy a tomar 2 palabras. Una es... Bueno, 3 en realidad. ¿Qué es para ti tus manos? Ay, déjame que te lo diga de una manera muy bonita, por favor. Tu voz y tu corazón. Mira, hay una mujer a la que admiro profundamente, te lo he dicho antes, que es Gloria Fuertes. Es otra mujer, también nació en 1917, tuvo que luchar. Primero era gorda, era fea y era lesbiana. En aquella época todo eso era terrible. Ella no se amilanó. Y entonces ella decía, primero pienso y luego siento. Mi cabeza, mi corazón y mis manos hacen el viaje prodigioso de crear. Eso es lo que son para mí mis manos, mi corazón y mi cabeza, ¿no? Es un viaje que empieza por la mente, el corazón y las manos, y ahí es donde, de alguna manera, se va tejiendo la emoción. Podríamos decir que son lugares de tu alma. O sea, ellos son lugares y herramientas que usas a la vez. Sí, son herramientas. Más que lugares, son herramientas de las que me valgo para, efectivamente, al final, ser capaz de poner unas ideas sobre todo con credibilidad. Es decir, yo tengo que sentir lo que escribo. Pues como dice ella, es que si no, ya hemos empezado antes hablando de ahí, ¿no? La poesía es verdad absoluta. De verdad, es que es imposible. Y si dices algo que tú lo sientes, que te están haciendo desde dentro, realmente, vuelvo a repetirte que para mí escribir no es un dolor, pero muchísimos escritores y escritoras hablan de un verdadero parto en el que realmente te rompes por la mitad. Pues yo tengo la suerte de no romperme. Quizá, no sé, porque escribo desde el dolor y como me muevo con cierta comodidad, pues me nutro de ese dolor para no sentir dolor. Claro. Si puedo decirlo Claro. así. Como dices, lo manejas a veces, No, lo sí, controlas a veces, sí, donde a veces tú le ganas
Bueno, ahí estamos, a veces quedamos en tablas. Pero bueno, quiere decir que nunca se acaba la batalla. No, Y por nunca se supuesto, y tiene que no se acabar. acabe, que no se No se acabe, tiene que Alexandro, acabar. que no se acabe. Porque, como dijimos, esa es la gasolina que todos tenemos. Mucha gente quiere alejarse del dolor y es como... ¿Por qué? Es Si una no hay pre- nada mejor que eso. Es una excelente pregunta. ¿Por qué Claro. queremos alejarnos del dolor? Es como equivocar, ahí me he equivocado, pero si es el equivocarte te da la posibilidad increíble de rectificar. Tenemos que rectificar. Y perdonarnos, aprender a perdonarnos, aprender a querernos, aprender a adaptarnos, aceptarnos, estar bastante tiempo en silencio. Esta pandemia a mucha gente le ha valido para viajar a esos adentros Introspección. que tanto miedo le tiene la gente. Entonces llega a casa, pone la tele, pone la radio, pone música, porque no puede estar en silencio. Mira, Dulce María Loinaz, una poeta cubana maravillosa, a la que admiro también profundamente. A mí hay una cosa también que me fascina y dirás, ¿cómo que te fascina? La soledad. Wow. Me encanta. Y Dulce María Loinaz decía, soledad, soledad siempre soñada. Te amo tanto que temo que un día Dios me castigue llenándome la vida de ti. A mí es que me parece maravilloso. O sea, te amo tanto, es casi un pecado, que temo que un día Dios me castigue llenándome la vida de ti. Me parece maravillosa esa soledad. Es maravillosa porque está haciendo referencia de que la controla, la lleva de la mano, pero en exceso no sería bueno para ella. Pero ¿no te parece, Alexandro, que no hay nada peor que la soledad en compañía? La soledad sin compañía. En compañía. En compañía. Tanta gente que está en compañía, gente, Sí. y que al final lo que tiene es una soledad absoluta. Porque se nutre de esa compañía, pero no sabe estar con él mismo, no sabe estar en soledad. ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo lidias cuando te sientes vacío, No, aunque haya? No. Es que hace tiempo que no me siento vacía. Qué suerte tengo. Es importante recalcar Ay, eso. me va a castigar Dios como a Dulce María. Ya verás tú. Y te lo diré, ay, Alessandro, aquello que te dije, y qué mal estuvo, porque mira, ahora estoy sufriendo. Ahora me llenó, ¿no? de esa soledad. Pues ¿sabes qué digo? Que por eso digo, vivo lo que tengo, me nutro, me abastezco para después, porque la vida no es así, afortunadamente. Tiene cimas y simas. Cuando estás en la cima, tienes que pensar que cuando vayas a esa cima que vas a ir, porque es así, tienes que estar nutrida y agradecida a todo lo que has vivido para con eso ponerte como una especie de capa que te proteja y esperar con esperanza, valga la redundancia, ese otro levantarte. La vida es así, levantarse y caer. Quédate con lo de cimas y simas. Es una recomendación Sí. fundamental que vale la pena tomar en cuenta. Me habías hablado de escribir la poesía, ahorita cambiando un poco el tema, de que escribimos con verdad, de que la poesía se escribe con verdad. Y es que donde hay verdad hay belleza. Claro. Y esa belleza antes fue eso que habías comentado. Hay sentimiento, te emociona, te hace ser empático con la persona que ha escrito, porque de alguna manera dices, ay, mira, qué bien escrito está, pero en el fondo yo también he sentido eso, ¿no? Porque es que es así, o sea, si en el fondo somos muy pareciditos, tú puedes ser más pesimista o más optimista, pero esos sentimientos te los han puesto con tu código genético, en tu disco duro, y ya lo que está es cómo los manejas, no cómo los gestionas, ¿no? Sí. Te dan unas cartas para que juegues, a ver cómo, si vas de farol o realmente juegas con las cartas de verdad, ¿no? Claro. Y para eso requerimos lo que habíamos dicho en principio, disciplina. De verdad, para mí la disciplina me parece, yo siempre digo, si yo ahora hubiera nacido y pudiera elegir una carrera, a mí me parece, yo sería militar, dirás tú, y eso por la disciplina. Wow. Por la disciplina militar, sí, sí. Increíble, Sí, de sí, verdad. Totalmente. Es que me parece fantástico. La disciplina es fundamental para la vida. Pero una disciplina, ojo, o sea, en la que también tú pienses, ¿eh? Hay un orador colombiano, se llama Yokoi Kenji,
que habla mucho de la disciplina. Y él dice, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Porque él dice que los japoneses no son los más inteligentes. Pero Él son dice, los más disciplinados. Son los más ¿verdad? disciplinados. Sí. Y Sí. Hay otra cosa también que te va a sorprender, y también yo estoy empezando a gestionar el desapego. A veces tenemos mucho apego a cosas y a personas, Alessandro, y esos son al final las tres. Tienes que aprender el desapego, que no es la distancia, el aislarte, no, es otra cosa muy interesante, el desapego. ¿Y a qué A llamas ser apego? capaz de no necesitar tanto, pero no tanto de cosas materiales, sino de... hay, no sé, veces en que necesitas rodearte de alguien, rodearte de algo, amar intensamente, como para mí el amor duele siempre tanto, pues he aprendido a desapegarme, pero en ese desapego no me lo tomes como algo peyorativo, bien al contrario, es una disciplina de saber, es decir, tenemos hijos, si estamos demasiado apegados a ellos y de repente los perdemos por lo que sea, porque se van, porque fallecen, porque deciden no estar cerca de nosotros, sufrimos lo indecible. Si aprendemos a tener desapego, que no es falta de amor, es a gestionar el amor. Igual te estoy pareciendo escandalosa. No, nada pero que ver. si, en fin, tienes la curiosidad de leer alguna cosa de alguna persona interesante, que te puedo dar luego algún nombre, que ha escrito mucho sobre el desapego, es ¿Quién? muy interesante. ¿Qué nombre? Bueno, es Borja, pero no sé el apellido en este momento. Es un chico joven, Borja, pero en este momento no sé el apellido. No, No me parece acuerdo. haberlo escuchado. No sé por qué. Es fantástico. No sé por qué. O sea, tú imagínate que dependes tremendamente de tu madre, o de tu padre, o de un hermano, o de un amigo, de tu novio, de tu pareja, o de yo que sé, o de tu hijo, de tu hija, que dependes excesivamente, ¿no? No eres libre, y como no eres libre, estás todo el rato constreñido y con esa sensación. A veces sufrimos más no porque nos pase algo a nosotros, sino porque le pase algo a ese ser querido. Sí. Entonces, repito, el desapego no es una palabra que quiere decir desdén, distancia. No. Es aprender a gestionar el amor. Wow. El apego para aprender a gestionar el amor. El desapego. El desapego para aprender a gestionar el amor. Claro, y es que es exactamente eso, ¿no? O sea, la rueda, el apego, el dolor sigue. Dice, el dolor sigue al apego como la rueda a la pezuña del buey. Ah, bueno. Muy bueno, ¿no? Sí. Es exactamente eso. Está bien. Carmen, estamos llegando ya casi al final de este podcast. Hay un poema que te describa, un poema que quisiera mostrarnos, que te describa, que tú puedas decir, esto expresa algo muy importante de mí. Pues algo muy sencillito. A ver en qué página está. Uy, me voy a poner aquí. A ver en qué página está. Ahora voy y tengo que... No sabía que me ibas a pedir, pero sí es verdad que... claro, cada uno de mis poemas es un trozo mío, sin duda ninguna, ¿no? Y está además escrito precisamente porque... Oye, ¿quieres que te lea algo que tenga que ver con la sensualidad, igual para variar un poco? ¿Por qué no? Porque parezco una mujer un poco como fría, y no soy fría, soy tremendamente sensual. Que este espacio está abierto hoy para ti. Y estamos nosotros también abiertos para escucharlo y para mostrarlo. Pues y entonces, para captar más en esencia. Me apetece mucho que al final esa gente diga, caramba, esta señora también tiene sentido del erotismo. Mira, este poema lo titulo Marea Carnal, que ya el título es potente, ¿eh? Marea Carnal. Y escribo: me envolvió tu cuerpo sin tocarme, sacudida entera por la ola de tu piel, cobijando tu desnuda espalda, pegándola a mi pecho, inflamada al contacto de tu calentura, sintiendo erizarse mi esencia de mujer, reclamando tu boca con un quejido suave,
hundiendo en ella la marea carnal que me anegaba, nadando en el océano de tu febril saliva, arrebatando tu pasión a dentelladas. Se merece un aplauso. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Carmen, muéstranos alguno de tus libros al público que lo vaya allí, a escuchar. a esa. Allí, a esta. Venga. Y... Bueno, pues he escrito 11 libros. Los últimos son este noveno, que es El latido del barro, porque yo pienso que somos efectivamente el barro que late. Y digo, me gusta desangrarme y asistir pasmada al momento en el que, yéndoseme la vida, decido renacer de mis cenizas. El siguiente fue este precioso libro, El placer de las curvas, porque la vida es una curva llena de placer, sin duda ninguna. Y el final, en fin, de mi andadura poética es del que hemos hablado un poquito, que es ese inmenso amor que duele tanto. Sí. Wow. Una vez más te digo gracias, Carmen, por permitirme... Yo te las devuelvo porque ha sido un placer inmenso. El placer es mío. Estoy agradecido, estoy alegre, estoy contento. ¿Sabes cuando te queda una... El regustito. Más que el regustito diría una chispa, una llama. Porque el regustito podría sonar de comodidad. Me encanta que seas así de apasionado. Una llama. Sí, hay que tener esa llama y hay que alimentarla. Eres de los míos. Para irradiar luz sí, y calor. Exactamente. En todas las direcciones. Eso es. Y siempre tratar de mantenerla. Sí, señor. Sí, señor. Y eso es lo que queremos, ¿no? Despertar esa llama en las personas que nos escuchan. Sí, señor. Prepararnos, porque de eso va el podcast, Carmen. Te comento que se llama Paideia, pero no se conoce esta palabra. Lo hablaremos en otro momento, la palabra en sí. Pero tiene algo que ver con educar. Y educar... Porque es que paidos es una palabra griega, ¿no? Sí. Por eso. Es que son muchas cosas. Sí. Educación, Sí. cultura, civilización, excelencia. Entonces, para no ser tan, digamos, teóricos o intelectuales, ¿qué mejor manera de experimentarlo implícitamente? De educar, y cuando digo educar es deducir, sacar esa poesía que todos llevamos dentro, esa intelectualidad que todos llevamos dentro, esas ganas de vivir que todos llevamos dentro, y esa mejor persona que todos queremos ser, pero muchos no la ven, muchos la ignoran, y es que todavía podemos conquistar la mejor parte de nosotros de una manera excelente. Nunca tenemos que rendirnos, Alexandro. Nunca tenemos que rendirnos, y hoy tenemos el ejemplo de no rendirse ante nada, y somos un ejemplo. Tú y creo que yo también. Sin duda ninguna. Yo también he aprendido mucho contigo hoy y además me has hecho sonreír, que me parece un acto maravilloso. Sonreír porque estás efectivamente sintiendo ese calor que te están irradiando. Hay un verbo maravilloso que es el verbo compartir. Hoy aquí hemos compartido muchas cosas. Partir con compartir. Me parece fantástico. Y es que no dejas de impresionarnos hasta el último momento. Gracias, Carmen, por venir. Espero, como siempre digo, tenerte de vuelta en alguna otra oportunidad. ¿Quién sabe? Claro. Pueden saber más de Carmen. Tiene una página que se llama La Vida de Carmen. www.lavidadecarmen.com. Sí. Ahí hay mucho que ver de sus poemas, de sus escritos, de sus actividades y lo que estarás haciendo todo este tiempo. Lo que has estado haciendo... Todo el tiempo que me quede, que va a ser mucho. Mucho, o sea, sí, decretado con convicción. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Bueno, hemos llegado al final. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.